Buenas noches y bienvenidos a Punto Final, un programa donde la investigación, la información y el cuestionamiento son las herramientas principales para mostrar la verdad libre de censuras. Un programa que no tiene otro interés que el de informarles y hacerles reflexionar como ningún otro programa hispano lo ha hecho antes. Quiero comenzar dando las gracias a Dios por permitirme estar aquí y a ustedes por inspirarnos a trabajar dando lo mejor de nosotros. También quiero agradecerle a todo el equipo de trabajo que nos ha dado su apoyo para que este programa sea una realidad esta noche. Hoy hablaremos de Ecuador, donde el gobierno cada vez más me recuerda a los regímenes de Cuba y Venezuela. Y es que parece que esto de las dictaduras socialistas es un virus o una moda retro, porque si todavía hay alguien que cree que el socialismo es viable, es porque despertó de 40 años en coma o porque es un cínico con oscuras intenciones, como parece ser el presidente Rafael Correa, que lanzó su candidatura para reelegirse mientras su gobierno sigue tomando medidas que ahogan las libertades sociales y democráticas. También hoy hablaremos con David Lobaina, el realizador de Los Primos de la Revolución, un documental que muestra los testimonios de dolor, desarraigo y pérdida de aquellos primeros exiliados cubanos del régimen, los primeros que salieron de Cuba hacia tierras desconocidas en la década del 60 y que todavía sufren la separación familiar de su país. Testimonios que además presentaremos en este programa. Y por último, la entrevista de Nila Hernández de Cortés, mi esposa, que decide romper el silencio para contarnos los 40 días de encierro, de interrogatorio, torturantes y de incertidumbre que sufrió a manos de los esbirros del régimen de La Habana. 40 días presa en Villa Marista, la temida cárcel de la seguridad del Estado cubano, más conocida como la Boca del Lobo. Una entrevista en exclusiva que le ofreció al periodista Santiago Baltasar Martín, de Newsweek en español, y que esta noche les presentamos en exclusiva. No los demoro más, así que pongo punto final a lo que estoy hablando y que empiece el programa. La democracia en Ecuador cada vez es más frágil. Desde que Rafael Correa asumió la presidencia, hasta el punto que muchos repiten en la calle a viva voz que lo que antes eran cadenas, ahora son correas. Y muchos, incluidos sus colaboradores más cercanos, ahora se oponen a las medidas severas de Correa, que ahogan la libertad en la mitad del mundo, la tierra del hoy Alfaro. Los dejo con Correa, la sonrisa de la traición. Un reportaje que grabamos en las calles de Ecuador, contando lo que lamentablemente la prensa de Quito no puede hacer. Llegamos a Quito, Ecuador, siguiendo la historia de los cientos de miles de cubanos que han llegado a ese país en busca de libertad, de democracia y de mejores condiciones de vida, y hoy se encuentran atrapados en la mitad del mundo. Son discriminados, rechazados, viven con el miedo a ser deportados y se sienten traicionados por el discurso engañoso del gobierno de Correa. Yo creo que la clave de la libertad de expresión es la existencia de censura previa. Pregunte a cualquier periodista en este país si alguna vez ha recibido un intento de censura por parte del gobierno nacional. Bueno, estamos precisamente aquí frente a la sede de Alianza País, donde se han congregado muchísimas personas, algunos a favor, otros en contra. Estamos tratando de ver si podemos obtener una entrevista directa o por lo menos participar en la rueda de prensa. ¿A qué atribuye usted, señor presidente, el hecho de que se detecten también firmas falsas en Alianza País en esta revisión del 10%? Primera cosa. Dice que somos unos corruptos, sí. Es que allá quiere llegar. Vamos, sí, ¿qué más? No sé cómo sabe a dónde quiero llegar, señor presidente. Porque ya sabemos, pues, sus Permítame hacer preguntas una pregunta sesgadas. nada más. Sí, una pregunta hizo, ok, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Hay plena libertad de expresión en Ecuador? ¿Hay democracia en Ecuador? ¿Cómo molestan esas preguntas sesgadas, no? Entonces solo parece que Alianza País es el único movimiento que existe. Tenemos 1.100.000 firmas registradas. Que se detecten firmas equivocadas. Por supuesto, pues 1.100.000 firmas puede haber margen de error. Pero eliminen 900.000 firmas y seguimos registrados. Pero parece que solo es Alianza País el que existe. Usted ve el sesgo de cierta prensa, que si tiene que decir que llueve para arriba para hacerle daño al gobierno, lo va a decir. Usted tampoco está aquí para aceptar esas cosas. La patria que queremos, esta es la patria
La Revolución Ciudadana de Correa pareciera copia al carbón de la llamada Revolución Cubana, y los ecuatorianos viven hoy en una frágil democracia donde se vulneran las libertades y derechos de los ciudadanos. Se persigue, se descalifica la prensa, se confiscan bienes y patrimonios, y la corrupción está a la orden del día. Daril Bello Pisano, soy de Camagüey. ¿De Camagüey? Después del año, si no podemos hacer ningún estatus legal en el país, estamos presos aquí. No podemos ni salir, ni nada. Antes se podía ir a Cuba, ahora no se puede hacer nada. Yo llevo 32 años viviendo en Cuba y me pasa lo mismo que al amigo, que ya 32 años viviendo en Cuba y solamente por pasarme aquí 6, 8 meses, 10 meses o 11 meses, pierdo mi ciudadanía cubana. Que en ningún lugar en el mundo ningún ciudadano extranjero pierde su ciudadanía en su país, porque aquí mismo hay ecuatorianos que viven en Estados Unidos que llevan 20 y tantos años y entonces pueden regresar a su país cuando lo deseen y siguen viviendo su vida normal con su ciudadanía y sin ningún tipo de problema. ¿Esto se está pareciendo a lo que teníamos nosotros en Cuba? Medio parecido porque estamos aquí en el medio de Quito prácticamente y muchos ecuatorianos se quejan de algunos momentos y de parte del sistema que no están de acuerdo, ¿me entiendes? Pero bueno, eso hay que dejar que el tiempo decida y es el que va a decidir en realidad lo que... Pero si les toca lo mismo que les tocó a nosotros... Tenemos que seguir, como dice el cubano, sangando. El gobierno de Correa no solo guarda silencio ante las violaciones de los derechos de los cubanos, sino que pide ayuda al gobierno de Cuba para buscar mejores métodos para reprimirlos. Que somos los únicos inmigrantes que no tenemos un respaldo jurídico. No tenemos una asociación extranjera no que nos respalde. No tenemos como los chinos, los árabes. Hasta en Cuba existe la Liga Árabe, aquí no tenemos nada. ¿Existe libertad de expresión, existe democracia aquí en el Ecuador? Un poco restringido está ese asunto con la nueva ley de comunicación. Sí, hay un temor en la opinión pública internacional precisamente porque el señor economista presidente Rafael Correa está metiendo las manos no solamente en el poder jurídico sino también en el poder electoral, con todo el escándalo de la firma, con las incautaciones también a televisoras privadas y a medios. ¿Usted cree que es correcto? No, realmente se está pasando la mano. Sí, está un poco fuerte esas decisiones. ¿Las decisiones que está tomando? Sí, están fuertes esas decisiones. Debe meditar y analizar que eso no es prudente para el país. ¿Usted cree que a lo mejor se va convirtiendo en un dictador? Está caminando hacia allá. Está muy radical en sus decisiones. Este documental es una muestra para que sepan hacia dónde va la libertad civil y los derechos democráticos de los ecuatorianos. ¿Quieren verse cómo se ven los cubanos hoy en día? El primer corrupto aquí en el país es el presidente Rafael Correa, porque no va a admitir y que nos vayamos. Yo hoy le dije, vamos a la confesión judicial, presidente, usted y yo. Y usted va a decir cómo recogió 1.500.000 firmas. ¿Quién lo dio recogiendo? ¿Alguien ha visto en el país a Rafael Correa recogiendo firmas? ¿A quién lo pagó? Utilizó funcionarios públicos para recoger las firmas, falsificó nombres y cédulas de los contratados en el país. ¿Por qué cuántos funcionarios públicos que nunca firmaron Alianza País ahora asoman en la lista del gobierno? ¿Por qué uno de mis familiares que nunca firmó Alianza País está en la lista de gobierno? Como lo estamos haciendo nosotros, ver la cadena de corresponsabilidad en las organizaciones políticas sobre un delito muy serio, muy grave, que atenta contra la identidad de cada uno de los ecuatorianos. Porque él jamás salió a recoger firmas, pero sí debe haber recogido en el bono de pobreza que da en el país, sí debe haber recogido en los bonos de vivienda, sí debe haber recogido en todos los contratos que ha dado a la nueva gente ahora después de votar como 10.000 funcionarios públicos de manera ilegal. Porque estamos seguros, el país lo conoce, que somos los únicos que recogimos varias veces las firmas necesarias gracias al apoyo popular del que goza Alianza País y la Revolución Ciudadana. Aunque con miedo el pueblo opina. Que quien no tiene derecho de hablar de moral en este país se llama Rafael Correa Delgado. Se ha querido insinuar que este nuevo plazo es para beneficiar a Alianza País.
cuánto disparate. El presidente ha metido la mano en la justicia, ha metido la mano en la Asamblea Nacional, ha metido la mano en las universidades, ha prohibido ese derecho de educación gratuita para los universitarios, ha metido la mano en la banca, ha metido la mano en la comunicación y hoy ha metido la mano oficialmente en el Consejo Electoral. De manera que con un Consejo Electoral tan deslegitimado, yo no sé hasta dónde quiere llegar el presidente de la República con una democracia totalmente frágil, en donde lo que dice el presidente, esa es la que vale. Mi equipo y yo insistíamos en entrar a la conferencia de prensa para lograr una entrevista con los funcionarios del gobierno. Yo le he dicho, señor presidente, vámonos, y yo a la confesión judicial, con el riesgo de que la justicia esté en sus manos, y usted vaya hacia la confesión religiosa para ver si Dios le perdona por todo lo que está haciendo en el Ecuador. Una palabra para la televisión de Miami. Permítanme el paso del vehículo, señor, cuidado. Cuidado el vehículo. Vamos a hacer una rueda. Sí, el escándalo. Por favor, amigo. Los grafitis de la ciudad, silencioso, antes de ser borrados por los partidarios del gobierno, acusan, señalan y critican la actitud del gobierno de Correa. Y estoy viendo, lo que he visto en los periódicos es que prácticamente toda ese resultado de la investigación que nosotros hicimos es el que me ha sido devuelto. Le molesta a Patiño la pregunta de la cubanización. Cuando los agentes del Ministerio del Interior de Cuba andan por las calles de Quito y Guayaquil con documentos del G2 persiguiendo a sus compatriotas. Pero hay una cubanización en el gobierno. ¿Cubanización en el gobierno? ¿Qué significa? Sí, la asesoría del gobierno de Cuba, aquí en Ecuador. Claro, Déjeme a mí hablar. Permíteme un ratito, permítame. Yo no conozco ningún asesor del gobierno, ningún asesor cubano que esté en nuestro gobierno. Nosotros tenemos relaciones con Cuba, como tenemos relaciones con Estados Unidos, y relaciones con Venezuela, con Argentina. Unas relaciones muy fraternas, pero su pregunta incluso ofende. Una cubanización del gobierno. Quiero hacerle solo una preguntita sobre la emigración cubana. Sí. Es para Miami. Pero no puedo, terminé mi entrevista, no puedo seguir dando entrevistas en el pasillo. Solamente una... No, señor. Bueno. Ya di la entrevista, le atendí sus preguntas con mucho gusto, pero no puedo seguir dando entrevistas en el camino. Por favor, colabórenos, por favor. Más claro ni el agua. No somos bienvenidos. Ya molesta nuestra presencia. Caso El Telégrafo, caso El Universo, caso TV, TC Televisión y Gamavisión, caso El Gran Hermano, casos. Todo indica que la situación de Ecuador seguirá dando tumbos y que genera muchos más desafíos y tensiones para el pueblo, que al final es el eslabón más importante de la sociedad. Nosotros seguiremos atentos a todo lo que suceda en las elecciones ecuatorianas del 2013 y los mantendremos informados con la verdad. No se muevan, que al regresar los primos de la revolución, una entrevista exclusiva, testimonios a los primeros exiliados del régimen cubano, familias separadas por la ideología que todavía arrastran su dolor y su pérdida. Hablamos con su realizador, David Lobaina, y más tarde mi esposa Nila cuenta todo lo que sufrió en los 40 días de detención en Villa Marista, la cárcel más temida de la seguridad del régimen de Cuba. Volvemos enseguida. Se bajaron de los autos de la seguridad del Estado y empezaron a darme gritos de que me arrimara, que me bajara del auto, y todo fue tan rápido y tan violento y tan terrible para mí que esas imágenes las tendré siempre presentes.